bendiga, te saluda tu amiga Alejandra Hicks. Este día vamos a dar inicio a nuestra lectura en el libro de Marcos, capítulos 1 al 4, el poder y la autoridad del Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos es el más breve de los 4 evangelios, pero está lleno de acción y de un gran dinamismo. Podemos ver que Marcos no nos habla de las largas genealogías o de los discursos, más bien él nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, que actúa con autoridad, sanando, enseñando y liberando. La tradición más antigua lo atribuye a Marcos. Se cree que Marcos, quien era el compañero de Pedro y de Pablo, escribió este evangelio en Roma, recogiendo los recuerdos y enseñanzas del apóstol Pedro, con el propósito de fortalecer la fe de los cristianos en medio de la gran persecución. Marcos nos explica cómo Jesús era el siervo sufriente que vino a servir y dar su vida. También nos habla del poder y la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, sobre los demonios y las enfermedades, y por supuesto, sobre la muerte, y el llamado al discipulado para poder comprender que seguir a Cristo implica fe, obediencia y cargar nuestra propia cruz. Vamos a comenzar. En Marcos 1, 14 al 15 dice: Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús comenzaba su ministerio con un mensaje muy claro: arrepentimiento y fe. Simple y sencillamente de esta manera. El reino de Dios no era un reino político como todos esperaban, sino un reino espiritual y eterno. El evangelio comienza con un llamado muy personal: arrepentirse y creer. Era todo lo que tenían que hacer. Y hay que recordar que en el Antiguo Testamento, los profetas como Isaías también llamaban al pueblo a volverse al Señor. Jesús en este momento cumplía esa voz que desde los profetas se anunciaba, pero que todos ignoraban. Él era el que abría en este momento el camino a la salvación. Podemos caer en el mismo error que cometieron todas las personas que no oyeron la voz de Dios a través de los profetas. Podemos nosotros en este momento actual vivir gozando de un éxito material, pero sin arrepentirnos, sin comprender que más allá de todos nuestros logros en este mundo, hay un mundo espiritual y hay una eternidad esperando por todos nosotros. Si no nos arrepentimos, si no comprendemos esta verdad, si no creemos en Cristo, viviremos una vida vacía que ni las riquezas o los logros podrán llenar. Nada podrá satisfacer la necesidad espiritual que todos tenemos, porque somos seres con un espíritu que vivirá eternamente. Este evangelio nos invita a exigirnos una respuesta, a dejar de evadir lo que tú y yo sabemos que tal vez estamos haciendo o viviendo de una manera incorrecta, y preguntar si nuestro corazón le ha puesto atención a ese llamado de Dios. Si estamos dándole valor a lo que en realidad es valioso, a ponernos a pensar que para poder gozar de una eternidad, de comprender que aunque puedas creer o no puedas creer en Dios, esto va a suceder. No porque tú no creas, Dios no va a regresar. No porque tú no creas, no va a haber una eternidad. Este es un llamado y un recordatorio directo a tu corazón para darle un giro y regresar y escuchar su palabra. En Marcos 2, del 5 al 11 dice: Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Él se dirigió entonces al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En este momento leímos cómo Jesucristo experimentaba uno de los grandes milagros. No solamente una sanidad física había ocurrido, sino que Él estaba también ofreciendo el perdón de los pecados. Y con esto tal vez dirás: bueno, pero ¿de qué se trata todo esto? Bueno, pues es que hay que comprender que en esos tiempos el único que podía perdonar pecados era Dios. Y al Jesús decir que Él perdonaba, Él revelaba su autoridad divina que no aceptaban. Los fariseos, los estudiosos, toda la gente que basaba su fe en la ley, no podían comprender cómo un hombre que creían era un simple profeta
llegaba a perdonar pecados. ¿Cuál era su autoridad? Y por supuesto que tú y yo sabemos, porque tenemos el Nuevo Testamento, que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía autoridad completa de parte de Dios Padre para sanar, para liberar y para redimir. ¡Aleluya! Amados, la necesidad más grande de todo ser humano no es tener una buena salud, no es tener un gran éxito, sino obtener el perdón de Dios. Esa es nuestra más grande necesidad. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios que leímos en Levítico apuntaba directo al perdón de los pecados, porque ellos hacían esos sacrificios para poder librarse de todas sus faltas, de todos los pecados. Pero todos estos sacrificios los limpiaban de una manera temporal. En Jesucristo todo cambió, porque en Jesucristo se nos ofrece un perdón completo y un perdón eterno. Si nosotros, por ejemplo, buscamos alguna terapia, si buscamos alguna solución aquí en el mundo con una amiga, con una doctora, con cualquier opción que tú creas posible, podemos gastar la vida entera practicando una y otra cosa. Pero el día de hoy deseo recordarte que solamente en Jesucristo puedes obtener la sanidad. Una sanidad que arrancará tus problemas desde la raíz. El corazón del pecador puede ser sano solamente con la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso el día de hoy te exhorto a acercarte a Dios, a dejar de buscar en todo lo demás. Hay que reconocer, mis amados, que todas estas soluciones son superficiales. Al igual que en el sistema levítico, es algo temporal, algo que no nos va a sanar de raíz. Pero recibir el perdón profundo y verdadero solamente se puede lograr en Jesucristo. Gloria al Señor. En Marcos 3, del 13 al 15 dice: Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Leemos que Jesús no trabajaba solo, sino que Él se había preparado y había diseñado este tiempo para escoger discípulos, un grupo de personas a los cuales enseñó para que ellos pudieran compartir esa misión tan importante. Y esto nos recuerda y nos da la gran lección de que el llamado de Cristo es relacional, que quiere decir estar con Él. Y también el llamado de Cristo es misionero, que quiere decir ser enviado. Todo aquel que tiene un llamado debe de comprender que para ser enviado tienes que estar lleno de Él y saber que Él estará contigo en todo momento para todas esas situaciones a las cuales serás enviado. Recordemos cómo Moisés también escogió líderes para compartir esa carga. Lo leímos en el Éxodo 18. En esta vida cristiana que tú y yo sabemos que no es una vida pasiva, que no es una vida fácil. Es una vida llena de pruebas, es una vida llena de retos, es una vida llena de temporadas, de dificultad, de gozo y de todo se experimenta aquí. Todos somos llamados a estar con Cristo, porque sin estar conectados a la vid, no podremos hacer nada. Hay que ser sus testigos en nuestro entorno. Hay que ser cristianos en el servicio, en el trabajo, en el hogar y en todas partes. Aquí no se trata de ser una persona en un lado y otra persona en otro lado, sino de ser testigos fieles de esta gran misión. Y todo esto nos exhorta, mis amados, a recordar si estamos respondiendo al llamado de estar con Jesucristo. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando diariamente? ¿Cómo podemos decir que estamos conectados a la vid, a la fuente de amor, a la fuente de gracia, a esa palabra viva que nos llena para ser llenos de esa bondad, de ese amor, de esa humildad y para que a través de nosotros su palabra de amor, su promesa y esta misión pueda ser extendido a los demás? ¿Y tú cómo estás compartiendo esta fe con los que te rodean? En Marcos 4:39 al 41 dice: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe?
Ellos estaban espantados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En esta historia pudimos leer cómo Jesús demostraba su autoridad sobre la naturaleza. Ellos se encontraban en medio de una tormenta que los tenía aterrados. Ellos creían que iban a morir, y es que tú te puedes imaginar estar en medio del mar, en una tormenta que parece que nada puede controlarlo. En medio de ese temor, esos discípulos comprendieron su falta de fe y Jesucristo mismo se los dijo. Y esto nos da la gran lección de que confiar en Jesucristo en medio de las tormentas es lo único que puede traernos paz y seguridad. Te recuerdo que en Éxodo 14 leímos cómo Dios abrió el Mar Rojo para salvar a Israel cuando ellos estaban huyendo de Egipto, ¿recuerdas? Ese mismo poder que abrió el Mar Rojo muchos años atrás, ahora mismo ese mismo poder ahora estaba en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien podía calmar las aguas, que podía calmar las tormentas, que gracias al mandato de su voz podía transformar las cosas. Amados, en momentos de crisis, en momentos de enfermedad, en momentos de dificultad financiera, en momentos de problemas en nuestras familias, cuando estamos llenos de temor como los discípulos en medio de la tormenta, hay que recordar que Jesucristo tiene autoridad para traer calma a nuestra tormenta, que Jesucristo trae sanidad, que Jesucristo tiene poder para cambiar y transformar todo lo que esté sucediendo en nuestras vidas. El día de hoy te exhorto a confiar en Jesucristo, en medio de esa tormenta en la que te encuentras ahora mismo, en medio de esa depresión de la cual no has podido salir, en medio de esa incredulidad y resistencia en la cual has vivido por tantos años. Yo te invito el día de hoy a dejar de permitir que el miedo gobierne tu corazón y a dejar de ser esas personas de poca fe y comenzar a confiar que aún en medio de la peor de tus tormentas, Jesucristo puede llegar a traer su paz, su calma y su liberación. Gloria al Señor. El Salmo 107, 28 al 30 dice: en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa y se apaciguaron las olas. Se alegraron al ver que todo quedaba tranquilo y Él los llevó al puerto anhelado. El salmista reconocía que solo el Señor tiene el poder sobre la naturaleza. Lo que el Antiguo Testamento atribuía a Yahweh se cumple en Jesucristo. Él es el Señor sobre la creación y Él confirmaba su identidad divina, porque para Él no había límites. Él sanaba físicamente, Él hacía lo imposible, Él podía hacer que la naturaleza obedeciera a su voz. El mismo Jesús que calmó la tormenta, déjame decirte, está contigo. El reino de Dios no es una teoría, no es un cuento, no es una fábula, es poder real. Amados, no hay que vivir bajo el temor. No hay que vivir bajo nuestras propias fuerzas. El día de hoy podemos rendirnos a este Rey de autoridad. El día de hoy podemos rendirnos ante este Rey lleno de autoridad sobre nuestras vidas, a este Rey que tiene autoridad sobre el pecado, que tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre la muerte y sobre la eternidad. El día de hoy puedes ser sano, puedes ser libre y puedes entrar a este reino eterno en el cual el amor de Dios reinará por siempre. Gloria al Señor. Vamos a orar. Jesús amado, gracias Señor, porque tu evangelio nos trae la luz en medio de la oscuridad, porque tu evangelio nos ofrece perdón y esperanza. Señor, reconocemos que muchas veces buscamos soluciones humanas, que dejamos que el miedo gobierne nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, el día de hoy nos arrepentimos sinceramente y creemos en tus buenas nuevas. El día de hoy te recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
El día de hoy confiamos en que tú tienes autoridad para perdonar nuestros pecados. El día de hoy creemos que tú tienes autoridad para transformar nuestras vidas. Señor, enséñanos a estar contigo cada día y envíanos a compartir este mensaje de esperanza a todos los que nos rodean. Te pedimos que nos des fe para confiar en ti en medio de la peor de las tormentas, sabiendo que nada escapa a tu control, porque tú eres Rey, porque tú eres Creador. Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra voluntad. Úsanos como instrumentos de tu reino hasta que tú regreses con poder y gloria. Amén y amén. Amados, recuerden que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.